De toda aquella oscuridad tan densa, nada más caer la noche, que parecía que no volverías a ver el brazo en cuanto lo extendías más allá del hombro. Yo solo sabía una cosa, pero esa con toda certeza, y era que encerraba voluntades homicidas enormes e innumerables. Buenas tardes, amigos, amigas, soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Céline. Céline nació en 1894 y falleció en 1961. Se le considera uno de los escritores más influyentes del siglo XX, pues desarrolló un nuevo estilo de escritura con unas características orales que modernizaron tanto la literatura francesa como la universal. Tras Marcel Proust, es el autor más traducido y popular de la literatura francesa del siglo XX. Su novela más famosa, Viaje al fin de la noche, lo catapultó hacia la fama universal. No obstante, la figura de Céline está llena de controversia porque fue héroe en la Primera Guerra Mundial, pero fue también un traidor de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo tras una serie de panfletos antisemitas que publicó, tuvo que exiliarse de Francia durante una serie de años. De todas formas, no olvidemos que Céline influyó en grandes escritores como Bukowski, Sartre, Henry Miller y William S. Burroughs. Todos ellos voy a ir dejando etiquetas. Ya sabéis que he ido subiendo vídeos de algunos de los libros que publicaron esta serie de autores. Vamos al argumento. Tenemos a un estudiante de medicina en una terraza de París con un amigo. Hace calor, buscan dónde tomarse algo. La gente en París dice estar muy ocupada, pero anda siempre tomando café y una cerveza en aquellos bares. Hablan de sus padres, Céline y su amigo, lo vamos a llamar Luis Ferdinand, porque aunque es Céline, durante toda la obra todo el mundo se dirige a él como Ferdinand. Ferdinand y su amigo hablan de sus padres, eran igual que ellos, recorosos, dóciles, violados, robados, no cambian ni de amos, ni de opiniones, ni de calcetines. Nuestro protagonista, como os comentaba, es un anarquista que incluso ha compuesto una oración vengadora y social. Al amigo, sin embargo, le gusta el orden establecido. Si su patria le pide derramar sangre, herirá. Se acercaba la Primera Guerra Mundial. Mientras las élites vivían bien, a los pobres y miserables los iban a mandar a morir al frente. Ya estamos en la guerra. Ferdinand está con un coronel. Al fondo dos alemanes disparan. Ferdinand no sabe por qué disparan. No recordaba haberle hecho nada malo a los alemanes. En cierta manera, él se había criado con ellos cerca de Hannover. Él consideraba que sí, eran un poco cretinos, pero de ahí a dispararle había un trecho. No había quien entendiera la guerra. Aquello no podía continuar. Quería marcharse. Tenía 20 años y no entendía nada. Las balas de los alemanes no parecían acabar. El coronel era un tío bravo, había que reconocerlo. Se paseaba por la carretera entre los disparos como si esperara a un colega. Los campos estaban vacíos, solo cadáveres que iban encontrando y casas abandonadas. ¿Sería Ferdinand, se preguntara él mismo, el único cobarde perdido entre los 2 millones de locos, heroicos y furiosos y armados hasta los dientes? ¿Quién se iba a esperar lo que se iba a encontrar? Es apocalipsis. Somos, dirá Ferdinand, vírgenes del dolor, igual que del placer, decía, y él se había quedado desubicado en relación al horror. Preferiría estar en la cárcel porque de ahí se sale, pero de la guerra, evidentemente no. Jamás volverá a creer en los hombres, le dan miedo. Un soldado harapiento y hecho pedazos apareció en escena. Al coronel parecía molestarlo. El soldado, con el casco en la mano, nervioso, asustado, cuenta que han matado a un sargento cuando iba en un camino de recoger pan. Lo reventó un obús. Al coronel no pareció importarle nada esa noticia. Preguntó si había más noticias y qué pasó con el pan. Ferdinand tampoco parecía afectarle mucho la muerte del sargento, porque lo consideraba un cabrón. En ese momento suena la artillería, cae otro obús que mata al coronel. Ferdinand huye, llega al escuadrón, dice que el coronel ha muerto, le responde que hay coroneles de sobra, le mandan recoger carne con otros 2 tíos. Los carniceros de regimiento trocean los animales y toda esa sangre la va describiendo. Los escuadrones se peleaban por la grasa, se paraban en distintas aldeas mientras iban caminando.
El general que iba con ellos necesitaba descansar. La aldea estaba reservada en exclusiva para el Estado Mayor, sus caballos, sus cantinas, sus bagajes y también para el cabrón del comandante que trataba a los soldados fatal. Los hacía desfilar por la noche. Intentaban evitar ciertas zonas por miedo a emboscadas. Eran como conejos en un coto de caza. Los caballos estaban hechos polvo, con llagas. Al cabo de las semanas estaban tan cansados y eran tan desdichados como consecuencia del maltrato de los oficiales, los suboficiales, de toda la maldita guerra, que incluso habían perdido el miedo a morir por el camino. Mientras caminaban al fondo, veían las Ardenas. La cosa se complicaba. Empezaron a fusilar soldados para levantar la moral. Ya no había aldeas que pudieran arder para ver mejor por la noche. Esa noche oscura y densa. Durante el trayecto se iba disparando. A veces morían alemanes, otras franceses. Tenían a un tal capitán Ortolán, un lunático. Se decía que consumía cocaína. Habría sido capaz de mandar a los soldados a coger el fuego en la boca de los cañones que tenían enfrente. Agosto y septiembre eran buenos meses en comparación con lo que vino a partir de octubre. Mal tiempo, granizadas, más ataques. Deseaban que llegara la noche que antes tanto temían, porque les disparaban menos, exhaustos, sin dormir, esperaban la muerte, buscaban los almacenes de habituallamiento desesperados, vivían al día. Quien hablaba del porvenir era un tunante. Lo que cuenta es el presente. Cuando pasaban por un pueblo, sus compañeros robaban cosas como si tuvieran por delante años de vida. Era una distracción para hacer ver que les quedaban vida por delante. Era, nos dirá Ferdinand, deseos de eternidad. Envían a Ferdinand una misión de reconocimiento. Él mismo afirma ser un cobarde. Lo mejor que le podía pasar era caer prisionero. Por el camino se encontró una casa habitada, les compró una botella de vino. Habían matado a uno de los hijos de la familia con una lanzada a la barriga. Los alemanes luego prometieron que iban a regresar y quemarlo todo. Cerca del pueblo se encuentra un reservista. Estaba dispuesto a entregarse. No le gustan las armas ni la camorra. Si se presenta desnudo, no lo matarán. Se adentran en una ciudad a caballo. Se encuentran en un hotel. Llaman al hotel. Le abre el alcalde. El alcalde estaba esperando a los alemanes. Se queda sorprendido. Prácticamente los echa porque no vaya a ser que estos dos franceses le fueran a buscar problemas con los alemanes. Al final, el reservista y Ferdinand se separan. Ferdinand ahora está en París. Ganó una medalla. Por lo visto, lo hirieron en la guerra. Le gustaba hacerse amigo de los civiles porque conforme avanzaba la guerra eran cada vez más perversos. Conoció una tal Lola de América que lo espabiló del todo. Los uniformes eran muy queridos entonces en París. Querían salvarse de la guerra, no volver, pero Ferdinand solo conocía pobres, gente cuya muerte no interesa a nadie, no tenía ningún enchufe que lo fuera a salvar. Lola era enfermera, pero tampoco lo podía salvar. Se encontraba de vez en cuando en una cafetería. Los heridos eran cada vez más numerosos, se renqueaban por las calles, se organizaban colectas a su favor. Parecía que solo estaba permitido mentir, copular y morir. Todo estaba rodeado de mentiras y falsedad. Lola solo sabía algunas palabras en francés y eran patrióticas. Estando en un café con Lola, Ferdinand se puso a gritar a todo el mundo. Le pedía que se escondieran, que los iban a matar a todos. Los llevaron al hotel de Lola. Seguía gritando. Pobre soldado, decían los que lo veían. Llegaron los gendarmes y se lo llevaron preso. Cayó enfermo, enloquecido. En el hospital decían que era por miedo a la guerra. Algunos decían que era un anarquista que debía ser fusilado. Otros que estaban con un cencerro. Lo dejaron en observación. Lo visitaba Lola y también de vez en cuando su madre. Muchos de los que pasaban por ahí terminaron en un consejo de guerra, gente que se inventaba enfermedades o se tragaban clavos para reventarse el estómago y que no lo llevaran de nuevo al frente. En una de las visitas de Lola, Ferdinand le confiesa que tiene miedo y esta le dice que es un cobarde como una rata, y él le dice que nadie se acordará de esa guerra cuando pasen muchos años, como nadie recuerda a los muertos de las guerras anteriores. La vida es lo único que cuenta. Tiene un compañero que era profesor de historia que lo pillaron robando. En este mundo se reprime mucho los robos de los pobres, pero luego se admiran a bandidos colosales. Cuando los grandes del mundo les da por amar a los pobres y a los gilipollas y miserables, es que van a convertirlos en carne de cañón. El tiempo pasaba y él seguía en observación. De vez en cuando podía salir a la calle e iba en busca de amores pasajeros. Se enamoró de una tal Musine, muy guapa y muy disputada por muchos pretendientes. Tocaba muy bien el violín. Para Ferdinand, el amor es como el alcohol. Cuanto más impotente y borracho estás,
más fuerte y listo te crees que eres y seguro de tus derechos. Y ella tocaba cada vez para más gente, incluso en el frente. Un general le dio un diploma, la colonia argentina era la que más encantada estaba con ella. Empezaron a cortejarla, a rifársela más bien. La poesía, nos dirá Ferdinand, la poesía heroica siempre se apodera de quien no va a la guerra y aún más de quien se enriquece con ella, como era el caso de estos argentinos. Ella lo iba a dejar, él lo sabía. Tanto Ferdinand tardó mucho tiempo en darse cuenta en que hay dos grupos de hombres, los pobres y los ricos. Ella estaba actuando y relacionándose con los ricos, pensando en su futuro. Él, sin embargo, solo pensaba en no morir en la guerra y no pasar hambre en la paz. Para los pobres existen en este mundo dos formas de morir: por la indiferencia absoluta de sus semejantes en tiempo de paz o por la pasión homicida de los mismos en la guerra. Ferdinand tuvo que incorporarse de nuevo a la guerra, pero no andaba bien de salud y terminó en el Regimiento 43, un espacio para lisiados y carcamales. La muerte le asolaba, sí, pero desde más lejos. El médico jefe examinaba a nuestro protagonista y de vez en cuando probaba con él y con otras personas máquinas electrocutantes. No paraban de hablar de lo importante que era la patria y de cómo Francia necesitaba a todos sus hijos. Las mujeres exigían héroes y quien no se presentaba como tal debe enfrentarse al más ignominioso de los destinos. Algunos soldados experimentaban cierta embriaguez al mezclarse en los combates, cierta experiencia casi orgásmica. Ferdinand no valía para matarlo, había intentado, pero era superior a su fuerza. Esto se lo confesó al médico y este se entusiasmó por la confesión. La guerra abría nuevas vías para la psicología, la tragedia hacía a la gente abrir su intimidad para un mejor análisis. El patriotismo era la forma más noble de altruismo propia de personas extraordinarias. La patria era una verdad del corazón, no de la razón. Su médico lo entrevistaba y él le contaba historias cada vez más absurdas, cada vez más épicas. Entonces el médico le pidió ponerla en verso y uno de sus compañeros, el compañero de Ferdinand, también empezaba a inventarse historias y surgió una competencia entre ellas. Total, que a Ferdinand lo echan del hospital y decide irse a África. Se embarcó en una nave hecha a pedazos. Tras pasar las aguas de Portugal, todo empeoró, el calor se hacía sofocante y entonces los estados de ánimos cambiaron. Ayudados por el alcohol, todos se pusieron a liberar los instintos. Todos Ferdinand no sabía muy bien por qué, pero desde luego toda la tripulación del barco lo querían linchar. Luego se aclaró la circunstancia y menos mal que no lo mataron. Se bajó Ferdinand en Bambola Fort Gono y ahí se reunió con la noche más densa aún bajo los árboles y detrás de ella todas las complicidades del silencio. Había militares, funcionarios, comerciantes que según Ferdinand parecían robar y prosperar con mayor facilidad que en Europa. También un gobernador intocable. Los funcionarios envidiaban a los comerciantes y los militares se alimentaban de gloria colonial y mucha quinina para combatir ciertas enfermedades y kilómetros de reglamento. Todo el mundo se volvía cada vez más cabrón y las hostilidades entre todos estaban a flor de piel. Funcionarios contra militares, entre la administración y los comerciantes y entre todos ellos contra los negros y entre los negros entre sí. El veneno se expandía entre los colonos y los consumía. Había billones de mosquitos atiborrados de fiebre amarilla apenas caía la noche, que era cuando mejor se podía estar por la temperatura. Los indígenas ofrecían todo lo que podían, incluso lo que tenían debajo del taparrabo. En la entrevista de trabajo, porque Ferdinand buscaba curro, preguntaron si fumaba y bebía. Él dijo que no y el empresario se molestó por la respuesta y le preguntó si acaso era pederasta. Mientras la entrevista duraba, también insultó este directivo a su criada y le pegó a otro tipo. Cerca del río, filas de negros descargaban barcos bajo el látigo. Muchas mujeres iban a trabajar con sus niños atados a las espaldas. El director de la compañía lo envió a un destino para sustituir a un indeseable y encargarse de llevar las cuentas. Debido al calor y a la fauna que encontraba el protagonista, ya tenía ganas de volverse a Europa, pero no tenía un euro. En ese caso, bueno, pues no tendría nada de dinero porque no existía el euro, evidentemente. Los miembros de las compañías se entretenían como podía, como por ejemplo hacían concursos de quién tenía más fiebre. La compañía recopilaba recogía el caucho que los indígenas recogían, valga la redundancia, y los indígenas funcionaban a base de estacazos, pero los blancos estaban bien instruidos, iban solos
iban solos y trabajaban como esclavos creyendo que se iban a hacer ricos. Los colonos, las tropas que estaban en las colonias se derretían ante las enfermedades, calor y desolación, paludismo, disentería, fiebres. Un día Ferdinand tomó un barco para ir a su nuevo destino. A pesar de las condiciones, a mitad del camino se detuvo y conoció a otros dos personajes, un general y un sargento. El general tenía voluntarios todos los días entre los indígenas para formar parte de una milicia. Alcides, que era como se llamaba el sargento, los entrenaba. Los milicianos iban medio desnudos y Alcides tenía una resignación que lo aplastaba, esa cualidad que hace a la gente pobre que esté dispuesta tanto a morir como a dar la vida. Alcides, bueno, resulta que traficaba con todo lo que podía, ganaba mucho dinero porque tenía una sobrina que tenía una discapacidad y que estaba interna en un colegio. Entonces él recogía todo el dinero que podía para ofrecérselo a aquella niña lejana que tenía evidentemente una serie de circunstancias porque era huérfana y que necesitaba pues toda la ayuda. Ferdinand termina, bueno, le conmueve la historia de este sargento, pero bueno, abandona la aldea y se va a río arriba buscando un nuevo lugar. Al llegar a su nueva aldea lo esperaba un tipo hecho pedazos, que vomitaba todos los días y echaba peste de los indígenas. Por lo visto montaban jaleo todas las noches. El sitio era peor que la guerra. Perdón, el sitio no era peor que la guerra, eso animaba a Ferdinand, pero aún así el tipo se iba de ahí y quería que Ferdinand estuviera un largo tiempo en esa aldea. La noche era muy ruidosa, animales, insectos y los aldeanos armando jaleo. Ferdinand se quedó solo, le llegaban cartas de Forgono amenazantes. Para él los comerciantes se creían astutos, pero eran ineptos integrales. Todo el mundo robaba y él estaba todo el día enfermo, así que un día metió fuego a la choza y a la mercancía y se adentró a la selva. Iba con unos porteadores, llegó a la ciudad de Santa Peta. Al llegar despidió a su caravana y lo pusieron en manos del cura. Estaba muy enfermo, lo vendieron al patrón de una galera y se vio ahí en el barco sintiéndose cada vez un poco mejor. Pasaron semanas y semanas hasta que al final llegó a una ciudad, era Nueva York, estaban en América. Pero a los americanos no les gustaban los jaleotes de Europa. Pensaban que eran todos anarquistas y solo querían a gente con pasta. Estuvieron un tiempo en cuarentena y Ferdinand estaba dispuesto a quedarse. Y sus compañeros intentaron quitarle las ganas a los americanos. O son millonarios o son muertos de hambre, y ahí no se iba a hacer millonario. Ferdinand se quedó, deambuló por calles atiborradas de gente, terminó en un hotel con $50 en el bolsillo, casi ninguna idea y cero confianza. Ferdinand se preguntaba dónde iba a sacar fuerzas la mañana siguiente para hacer lo mismo que la víspera anterior, para ese trajín absurdo, para esos 1000 proyectos que nunca salen bien. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger entre morir y mentir. Iba al cine, a absorber una buena dosis de sueños que pudieran durar un poquito más. Se puso a buscar a Lola, pero él la odia. En verdad, más bien odiaba a cualquiera que pareciera feliz. Se encontraron, estaban cambiados. Él estaba bastante castigado por la vida. La miseria es gigantesca. Utiliza tu cara como una bayeta para limpiar las basuras del mundo. Ella era rica y le preguntó a Ferdinand si había tenido algún niño por ahí porque quería adoptar. Se pelearon. Lola le soltó $100 y como no se iba de su casa, Lola sacó un revólver y lo amenazó, así que Ferdinand salió corriendo y tiró para Detroit. En Detroit se empezó a trabajar en la fábrica de Ford. Por lo visto ahí contrataban a cualquiera. Se gastaba todo su dinero en prostitutas. Se enamoró de una prostituta llamada Molly, pero él sabía que no iba a ningún lado. Ferdinand decidió marcharse para terminar sus estudios en Francia. Se despidió con tristeza de Molly. Había mucha pena. Mucha pena. Ferdinand dice que tal vez sea eso lo que busquemos a lo largo de la vida. Nada más que eso. La mayor pena posible para llegar a ser uno mismo antes de morir. Pasaron muchos años. Escribió muchas veces a Detroit, pero nunca más supo de Molly. Ya en Francia termina la carrera de medicina y empieza a ejercer en la ciudad de Rancy. Nos describe el metro, cómo se traga a los desheredados, a los desempleados, a las personas angustiadas por el despido sin explicaciones, muchedumbre de pies sucios ocultas bajo el suelo. Su consulta estaba cerca de unas chabolas, tenía poco trabajo y poco dinero. Nos describe a varios pacientes, todos estaban hechos por una mujer mayor cuya familia se quería deshacer de ella, una muchacha de 25 años con varios abortos a las espaldas. Ferdinand empezó a perder la cabeza, decía haberse encontrado en el nuevo con Robinson, ese tipo de la aldea que se encontró, ese tipo de África. Era Semana Santa y el aire traía el hollín de las fábricas a las ventanas de las casas. Ferdinand se siente un día frente al Sena y se da cuenta, quizás por edad, de lo que pierde cada hora que pasa, pero no tiene la sabiduría necesaria para pararse en seco ante el tiempo, que si lo hiciera, quizá
tampoco sabría qué hacer. Ferdinand dirá que es mejor no hacerse ilusiones. La gente nada tiene que decirse. Solo hablan de sus propias penas. Cada cual a lo suyo. La tierra para todos. Resulta que Robinson se llevaba bien con la familia que se quería deshacer de la abuela. Y la familia le propuso que Robinson cogiera una conejera, le metiera un petardo y cuando la vieja abriera la conejera le reventara el petardo y la matara. Una noche llaman a Ferdinand, él a la familia, esa familia se llamaba Enruil y resulta que bueno, que no habían matado a la abuela, sino que le explotó a Robinson el petardo de la conejera y le reventó la cara. Prácticamente Ferdinand intentó curarlo, parecía que se iba a quedar ciego porque tenía toda la cara destrozada. La familia le pagó a Ferdinand unos 1000 francos para que convenciera a Robinson para que se fuera a una residencia y de camino llevara a la vieja también. Robinson se fue a una residencia, ahí se enamoró de una muchacha, prácticamente tuvieron una relación. Ferdinand fue a visitar a Robinson, le puso los cuernos la muchacha con Robinson, al final murió la abuela que vivía ahí en el sitio donde vivía Robinson. Robinson volvió a la ciudad. La mujer de Robinson también volvió a hacerle una visita y bueno, básicamente con esta relación tormentosa entre Robinson y su esposa termina la novela. He intentado sintetizar e ir un poco más rápido al final porque tenemos como varias localizaciones. Primero París, Primera Guerra Mundial, se van a la batalla, África y América y vuelven de nuevo a París, a Rancy, a Toulouse, porque ahí estuvo Robinson pues con su mujer y así termina Viaje al fin de la noche. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Si os gustó, dadle un like, como siempre digo, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con todos vuestros contactos, amigos, familiares, etcétera. Y evidentemente, por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, porque así me ayudáis a crecer y que, bueno, pues intentar empujar este proyecto para que llegue, bueno, donde pueda llegar lo más lejos posible. Muchas gracias y hasta la próxima.